El movimiento de raíces hebreas o caídos de la gracia. El origen del movimiento de raíces hebreas es la creencia de que la Iglesia se ha desviado mucho de la verdadera enseñanza y conceptos hebreos de la Biblia. El motivo, afirman ellos, que el cristianismo ha sido adoctrinado con la cultura y las creencias de la filosofía griega, romana, y por eso que el cristianismo bíblico que se enseña en las iglesias en el día de hoy se ha contaminado con una imitación pagana del Evangelio del Nuevo Testamento. Como ustedes pueden ver, comienzan descalificando la escritura del Nuevo Testamento, a pesar de que después igual enseñan de la escritura del Nuevo Testamento. Qué contradictorio, ¿no? Aquellos que creen que las raíces hebreas enseñan que la muerte de Cristo en la cruz no terminó con el pacto mosaico, sino que lo renovó y expandió su mensaje y lo escribió en el corazón de sus verdaderos seguidores. Esto es lo que ellos dicen. La Biblia en ninguna parte dice esto ni enseña esto. Ni Jesús lo enseñó, ni los apóstoles lo enseñaron. Pero vamos a la Biblia para ver si es cierto lo que ellos dicen. En Mateo 5:17 dice Jesucristo: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. La cumplió y se acabó. Mateo 5:18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Y Jesús las hizo. En Hechos 13:37-39 dice: mas aquel que Dios levantó no vio corrupción. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por os es anunciada la remisión de los pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en este es justificado todo aquel que creyere. ¿Qué está diciendo la Biblia ahí? Que la ley mosaica no puede justificar a nadie, pero Jesús sí puede justificar. Romanos 3:20: porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley es para que conozcamos lo que es pecado, y nadie es justificado por la ley. Romanos 3:28: así que concluimos ser el hombre justificado por la fe, sin las obras de la ley. Lo dice clarito. Romanos 6:14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, el nuevo pacto. Romanos 10:4: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea que la ley mosaica tenía un fin. ¿Cuál era? Cristo, hasta que llegara Cristo. Y Cristo ya llegó y la cumplió. Gálatas 2:16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para que fuésemos justificados por fe en Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Más claro que echarle agua. Gálatas 3:2: esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por fe? Gálatas 3:11: más por cuanto por la ley ninguno se justificará para con Dios, queda manifiesto que el justo por fe vivirá. Gálatas 3:19: pues ¿de qué sirve la ley entonces? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente, esa simiente que es Cristo, a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Gálatas 3:24: de manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos hasta Cristo,
para que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 5:4. Vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gálatas 5:18. Mas si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Otra escritura, Hebreos 7:12. Pues mudando el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Es decir, así como ya se terminó el sacerdocio, se cambió, entonces también la ley se cambia. Hebreos 7:28. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos o débiles, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto y para siempre. O sea, cambiamos el sacerdocio de los hombres por la ley mosaica por el Dios hecho hombre, Jesucristo, que nos justifica. La enseñanza de los que dicen que hay que volver a las raíces hebreas, dicen que el Nuevo Testamento solo puede provenir de una perspectiva hebrea y que la enseñanza del apóstol Pablo no se comprenden con claridad ni se enseñan correctamente por los pastores cristianos. Muchos de esta gente afirman la existencia de un Nuevo Testamento original en hebreo y en algunos casos descalifican el texto del Nuevo Testamento existente escrito en griego, pero igual lo usan. Yo he visto a estos tipos usando igual el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo está? ¿Está malo escrito o no? Si el texto griego no es fiable, ha sido adulterado como ellos dicen, la iglesia entonces ya no tiene una norma de verdad. Pero Pablo dice claramente lo contrario. ¿Qué dice Pablo? Vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Acaso estos son más grandes que el apóstol Pablo? Aunque muchas iglesias de las raíces hebreas son diferentes en sus enseñanzas, todas comparten lo mismo, en recuperar el judaísmo original del cristianismo. Dicen que la iglesia ha perdido sus raíces judías y no es consciente de que Jesús y sus discípulos eran judíos que vivían en la obediencia a la Torá. Jesús vivió bajo la ley, eso es cierto, y la cumplió completamente, lo que ningún hombre pudo hacer, para implantar o constituir el nuevo pacto. A eso vino también Jesús, a entregar un nuevo pacto. Desde su resurrección, los apóstoles predicaron el Evangelio de Jesucristo, no predicaron la ley. Veamos otros versículos. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Lucas 22:20. Asimismo también el vaso después que hubo cenado, diciendo, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Romanos 11:27. Y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. La ley no quita los pecados. 1 Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. O sea, hay un nuevo pacto. 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de letra, mas del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hebreos 8:6. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, viene día, dice el Señor,
y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. Hebreos 8:13, diciendo nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo se envejece, cerca está de desvanecerse. Es decir, el antiguo pacto dejó de ser. La mayoría de los que promueven la necesidad de que cada creyente lleve una vida conforme a la Torá, esto significa que las ordenanzas del pacto mosaico deben ser un enfoque central en el estilo de vida del creyente de hoy, como lo fue en los judíos del Antiguo Testamento de Israel. Guardar la Torá incluye guardar el día de reposo, el séptimo día de la semana, día sábado, celebrar las fiestas y festividades judíos, guardar las leyes dietéticas, evitar el paganismo del cristianismo, según ellos, la Navidad, la Pascua, todas esas cosas, aprender a entender la escritura desde una mentalidad hebrea. Ellos enseñan que los cristianos gentiles han sido injertados en Israel y esta es una razón por la que cada creyente que ha nacido de nuevo en Jesús, el Mesías, debe participar de estos ritos. Todo esto está en contra de lo que dice la Biblia. Todo esto está en contra de lo que enseñaron los apóstoles. Todo esto está errado, equivocado. Hacer esto no es un requisito de esclavitud legalista, sino de un corazón de amor y obediencia. Sin embargo, enseñar que para vivir una vida que agrade a Dios, obedeciere a la Torá, debe ser parte de esa vida. Las asambleas de las raíces hebreas con frecuencia están formadas por mayoría de gentiles, incluyendo rabinos gentiles. ¡Ay, por Dios! Normalmente prefieren que se les identifique como cristianos mesiánicos. Muchos han llegado a la conclusión de que Dios les ha llamado a ser judíos y han aceptado la postura teológica de que la Torá, la ley del Antiguo Testamento, es igualmente obligatoria para los gentiles y judíos por igual. Suelen vestir prendas de la tradición judía, practican danzas dadívicas e incorporan nombres y frases hebreas en sus escritos convencionales. Todo esto, amigo mío, hermano mío, no es más que una idea equivocada, errada, nacida de alguna cabeza loca que estuvo escuchando algún espíritu que no debió escuchar. Mire lo que dice la Biblia cuando en el tiempo de los Hechos justamente había esta misma pelea. Muchos judíos querían hacer que los cristianos que se convertían a Cristo tenían que guardar la ley, tenían que convertirse en judíos. Y se hizo una reunión, todos los apóstoles, esos que conocieron a Jesucristo, y estaba incluido ahí el apóstol Pablo. Por este motivo, hicieron una reunión y esa reunión se trató de que si los gentiles tenían que volverse judíos o guardar la ley de los judíos. ¿Y qué fue lo que resultó de esa reunión? Lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, en el verso 25, donde dice: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación. Es decir, los apóstoles judíos, los que caminaron con Jesús, incluyendo al apóstol Pablo que vio a Jesús después de resucitado, esos apóstoles, los verdaderos apóstoles, los que recibieron las enseñanzas directamente de Jesús, los apóstoles, los únicos apóstoles, los 12 apóstoles, los que estaban más cerca del Señor, los que recibieron la palabra que tenían que enseñar, esos apóstoles, los apóstoles judíos, esos apóstoles, eso le están diciendo a todos los cristianos
que no son judíos, que no tienen que guardar la ley judía, que no tienen que seguir las fiestas que siguen los judíos, que no tienen que guardar las ceremonias que realizan los judíos, que solamente tienen que abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de la fornicación. Lo dice la Biblia. Y nosotros estamos siguiendo al Dios Todopoderoso conforme a lo que dice la Biblia. Recuerde usted lo que Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Así que esta gente que se quiere convertir en judío, de partida ellos no, por más que quieran convertirse en judío, los gentiles, por más que quisieran convertirse a la religión judía, no le llegan ni a los talones a los judíos. Eso se lo digo de antemano, porque no creo que estos gentilitos, estos que se quieren volver judíos, no creo que estos tipos estén dispuestos a entregar su vida por Jesús. No creo que estén dispuestos. No, Señor. Son solamente ellos están jugando nomás, no tienen idea de lo que están haciendo. Están yendo en contra de la Biblia y por lo tanto están caídos de la gracia. Lo dice la misma Biblia. Todo aquel que se quiere justificar por la ley mosaica está caído de la gracia. No está en la gracia de Jesucristo. Lamentablemente, amigo mío, así es la cosa. Es la Biblia la que manda. Es la Biblia la que Jesucristo nos dejó para que nos guiemos por ella. No un tipo loco que escuchó a un espíritu de quizás de dónde, pero no era el Espíritu Santo. Ese es el movimiento de las raíces hebreas. Un montón de gente extraviada. Pobrecito ellos. Espero que algún día abran los ojos y la mente. Espero que hablen. Espero que... Oye, ¿qué estudiará esta gente? Si ellos están descalificando el Nuevo Testamento, ¿qué leen entonces? Apuesto que leen el libro de Yacer, que es un libro que no tiene nada que ver con la Biblia, que dice un montón de tonteras. O leen la enciclopedia de Max Pacto, no sé, pero la Biblia no la están leyendo. Espero que esta información le sea útil a usted por si se encuentra con alguno de estos raritos que creen en las raíces hebreas o que se quieren convertir en judíos. Espero que les sirva para que le ayude a abrir los ojos y para tener conocimiento de su palabra, por supuesto. Que el Señor Jesucristo les bendiga en grande manera.